Hola, hola, me bendice mucho saludarlos a todos. Les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estés, en donde sea que te encuentres, que nos estés acompañando en estas transmisiones. Hoy quiero invitarte, por favor, a que me acompañes a leer 6 versículos del Salmo 137. Voy a llamar a esta reflexión un recuerdo permanente. Hace días estaba leyendo este pasaje de las Escrituras y simplemente me hizo pensar en cómo es que a veces uno vive cosas que uno quisiera olvidar, pero también a veces uno vive cosas que ahí las tiene uno en el recuerdo y cuando uno coloca los recuerdos hacia esos momentos o hacia esas personas o hacia esas situaciones que vivimos en algún tiempo, eso es como un alimento a nuestro corazón, a nuestra alma. Evidentemente, cuando esos recuerdos son buenos. Y leyendo el Salmo 137, repito los primeros 6 versículos, dice la Escritura: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi destreza su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Qué difícil es pensar que a un grupo de personas que se encontraban en un tiempo de cautiverio, de duras presiones, se les pida que canten, se les pida que estén alegres. Pero es impresionante cómo a ellos que se les pide canción, que se les pide alegría, traen a su memoria esos tiempos, esas palabras, esos elementos que Dios había permitido que viviera Jerusalén, que viviera Sión, que viviera Israel. Esas verdades que se arraigan en el alma y que se instalan fijamente en la mente y que son o se vuelven un motivo de continuo impulso. ¿A qué me refiero? Porque cuando los que estaban cautivos colocaron sus recuerdos hacia Sión, hacia Jerusalén, ellos tenían, por lo menos, leyendo el contexto, tenían por lo menos 7 cosas en que pensar o 7 cosas que recordar. Por ejemplo, ellos recordaban el pacto con Dios. Ellos recordaban el templo que había sido edificado para la adoración al único Dios. Ellos recordaban la presencia de Dios que se manifestaba en el templo. Ellos recordaban el reinado de Dios, que era vital para ellos, el tener una vida guiada por Dios. Pero también recordaban otras 3 verdades que son sumamente importantes, cruciales, diría yo, para la vida de cualquier persona. Recordaban la expiación, recordaban el perdón y recordaban la reconciliación. Cuando tú tienes en tu mente ese tipo de recuerdos, cuando tú colocas tus pensamientos en ese tipo de recuerdos, repito, tú sientes cómo recibes como un regalo, un impulso, una fuerza que te fortalece el alma,
que anima mucho tu corazón y que te impulsa a seguir y a seguir adelante, haciéndole frente a las circunstancias que vives, sean cuales sean. Es decir, cuando tú y yo pensamos en cuáles serían los recuerdos permanentes, deberíamos entonces de dirigir o de guiar nuestra mente y nuestros recuerdos a cada manifestación de Dios en nuestra vida, cada expresión de su gloria, cada manifestación de su poder, cada palabra que ha sido hablada en nuestra vida como promesa y además con certeza, con fundamento. Deberíamos recordar toda la obra de Dios, deberíamos recordar cómo nos ha perdonado, cómo nos ha amado, cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Hace unos días estaba pensando precisamente en eso, en cómo muchas personas llegamos a vivir una serie de circunstancias muy complejas, pero en medio de ellas a veces parece que no apreciamos la misericordia de Dios, que es abundante. A veces parece que no apreciamos esas dádivas de Dios que prolongan y prolongan y prolongan su misericordia, dándonos tiempo, dándonos oportunidad, con la paciencia tan linda de Dios que nos aguarda y que nos aguarda. Qué recuerdos. Todo este grupo de personas recordaban el pacto, el templo, la presencia de Dios, el reinado de Dios, la expiación, el perdón y la reconciliación. Y ese recuerdo o esos recuerdos traían alegría a su corazón y aún traían una canción en sus labios. Yo creo que cuando nosotros pensamos en todo lo que Dios es y cómo ha sido en nuestra vida, al igual que ellos, deberíamos prometer nunca olvidar las promesas de Dios. Deberíamos prometer perseverar. Deberíamos prometer aguardar siempre con mucha esperanza la redención de nuestro Dios, la completa redención de nuestro Dios. Deberíamos de gozarnos y alegrarnos en esa salvación de Dios que se ha manifestado a nuestra vida en Cristo Jesús. Deberíamos de tener siempre un cántico en nuestros labios, alabando, reconociendo a Dios y dándole gracias por su presencia y sus grandes obras que manifiesta y que muestra delante de nosotros. Te animo mucho a que pongas en tu mente un recuerdo permanente, el recuerdo permanente de Dios salvándote, de Dios amándote, de Dios perdonándote, de Dios sanándote, de Dios dándote oportunidad, de Dios dándote una palabra de promesa, de Dios invitándote a entrar y a vivir en el pacto con Jesús. Un recuerdo permanente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por guardar nuestra vida y porque aún cuando pensamos en situaciones que vivimos antes, en esos recuerdos, algunos de ellos quizás que lastiman mucho el corazón, tú eres tan precioso que nos das la gracia de poderlos sanar y de poderlos superar. Pero también estoy seguro que la vida de todos está marcada por situaciones, momentos, palabras, manifestaciones tuyas, preciosas, en donde nos has dejado ver quién eres, donde nos has dejado sentir tu gran amor. Permite que podamos poner ahí nuestro recuerdo y tengamos un recuerdo permanente que nos haga saber que en ti tenemos, Señor, una vida segura siempre, que en ti podemos estar viviendo una salvación continua, un recuerdo permanente en nuestro corazón por tu palabra, por tu pacto, por tu templo, por tu gobierno, por tu perdón, por tu expiación, por tu reconciliación, por tu gran poder. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios
por su palabra y gracias a Dios por el tiempo de cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y tómate el tiempo de volver a leer el Salmo 137. Estoy seguro que te vas a gozar mucho trayendo esos recuerdos de la grandeza de Dios en tu vida. Bendiciones.